Bienvenidos al canal. Hay dos frases que los eruditos bíblicos mencionan a menudo. La primera es que Israel es la fuerza naval del mundo, lo que significa que siempre debemos prestar atención a lo que sucede en esta región. Y la segunda afirmación es que el Medio Oriente, como en su conjunto, es el escenario central de muchas profecías bíblicas, especialmente en lo que respecta a guerras y conflictos. Estas referencias no son recientes, no surgieron en el siglo pasado o en este, sino que se remontan a milenios desde tiempos inmemoriales. Profecía tras profecía ha señalado a esta región como un epicentro de eventos cruciales. En este video quiero discutir el conflicto actual entre Israel e Irán, que ahora también involucra al Líbano. Pero ¿cuál es en realidad el origen de este conflicto entre Israel e Irán y cómo encajan el Líbano y otras naciones del Medio Oriente en esta disputa? Exploremos las raíces históricas y geopolíticas de esta clase y comprendamos por qué esta región sigue siendo tan central en los escenarios de tensión global. ¿Por qué los judíos y los árabes siempre están en guerra? El origen de la guerra. Se mencionan todas las naciones del Medio Oriente que frecuentemente entran en conflicto con Israel. En varios textos bíblicos, entre ellos, están Irán, Palestina y los antiguos descendientes de Ismael. Estos conflictos, que se remontan a la antigüedad, involucran disputas históricas entre los descendientes de Ismael y los descendientes de Israel. Una curiosidad interesante es que estas guerras no se originaron únicamente del conflicto entre Israel e Ismael, como muchos creen. Es común escuchar la explicación de que los conflictos en el Medio Oriente surgen principalmente debido a cuestiones territoriales, religiosas y geográficas, que muchas veces se atribuyen a la rivalidad entre los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac. Pero es que toda la verdad, en realidad, esto es solo la mitad de la verdad. Si bien la tensión entre los descendientes de Ismael e Isaac es un factor importante, hay muchos otros pueblos que han luchado contra Israel durante los últimos 3000 años. Y con el tiempo muchas de estas naciones han cambiado dramáticamente en términos de etnicidad, cultura y religión. Por lo tanto, reducir los conflictos a una simple rivalidad entre dos grupos ancestrales ignora la complejidad histórica y geopolítica de la región. Primero, quiero hablar de cada una de las naciones involucradas en los recientes acontecimientos relacionados con Israel, Líbano e Irán. Después de todo, ¿quiénes son pueblos? Según las Sagradas Escrituras, la Biblia revela la identidad de estas naciones. Comencemos hablando de Israel. Israel, como muchos saben, está formado por los descendientes de los antiguos israelitas, el pueblo judío, aunque a lo largo de los siglos se ha ido entremezclando con otros pueblos, especialmente Ashkenazi, judíos de origen europeo. Israel aún conserva sus raíces como pueblo elegido en las Escrituras, pero ¿quién es Irán según las Sagradas Escrituras en la antigüedad? El territorio de Irán fue hogar de un pueblo que formó uno de los imperios más grandes de la época, los persas. Aunque hoy el país es conocido por su postura adversa hacia Israel, en la Biblia Persia juega un papel importante en la historia del pueblo judío. Fue el rey persa Ciro, según el relato bíblico, quien liberó a los israelitas del cautiverio babilónico, cumpliendo el propósito de Dios y permitiendo al pueblo de Israel regresar a su tierra. Por lo tanto, Irán en las Escrituras se identifica como el antiguo imperio persa, que tuvo una influencia significativa en la historia de Israel. Ahora, con esta perspectiva en mente, podemos analizar el papel de estas naciones en los eventos actuales y reflexionar
sobre cómo la historia bíblica continúa resonando en los conflictos modernos. Una curiosidad adicional que es extremadamente relevante para aquellos que desean profundizar en los textos bíblicos, especialmente en las profecías, es comprender quiénes son realmente estos pueblos. Los antiguos iraníes, por ejemplo, son descendientes de Madi. Madai era hijo de Jafet, uno de los 3 hijos de Noé según la genealogía bíblica, mientras que los israelitas, así como los árabes, los sirios y otros pueblos semíticos, son descendientes de Sem. Los antiguos persas Mespaeans y otros pueblos de la región que hoy abarca Irán, Afganistán y Pakistán son descendientes de arios o pueblos indo-arán. Esto significa que bíblicamente los Mes son descendientes de Madí. Y es interesante notar que incluso existe una similitud entre los términos Mes y Madai, reforzando esta conexión ancestral. Madai, según las interpretaciones bíblicas, es considerado el patriarca original de los antiguos persas. Otro punto crucial relacionado con las profecías bíblicas es la famosa mención de la terrible guerra de Gog y Magog, la cual incluirá a Irán entre las naciones que intentarán invadir Israel. Esta profecía se puede encontrar en el libro de Ezequiel, capítulo 38. En el versículo 5 leemos: persas, etíopes y los de Put estarán con todos ellos con escudos y cascos. Este pasaje resalta que la antigua Persia, hoy Irán, junto con otras naciones, se levantarán contra Israel en un futuro conflicto de proporciones devastadoras. Por lo tanto, comprender los orígenes de estos pueblos es esencial para una visión más profunda y contextualizada. Al leer las profecías bíblicas, especialmente cuando observamos los acontecimientos geopolíticos actuales y cómo se pueden relacionar con los textos sagrados que ahora hablan del Líbano, es importante resaltar que a pesar de la presencia significativa del Islam y los movimientos islámicos en la región, el cristianismo sigue siendo una fuerza muy fuerte en el país. Pero, ¿quién es el Líbano en las Sagradas Escrituras? El Líbano no solo aparece en la Biblia, sino que también se menciona en varios pasajes importantes en la antigüedad. El Líbano estaba habitado por los sidonios y los fans, pueblos cananeos que formaron una civilización marítima muy influyente. Estos antiguos habitantes de el Líbano jugó un papel crucial en el comercio y la cultura en el Medio Oriente a lo largo de los siglos. La región sufrió varias invasiones y conquistas que resultaron en una importante mezcla de pueblos de origen árabe y semítico, como los babilonios, los asirios y más tarde los árabes, que ingresaron al territorio dando forma a la identidad cultural y étnica del Líbano. A pesar de estos cambios, el legado fenicio sigue siendo una parte importante de la historia e identidad libanesa, especialmente en lo que respecta a su patrimonio marítimo y comercial. Además, debido a su proximidad geográfica a Siria, el Líbano comparte gran parte de su historia e incluso genética con los antiguos sirios, también conocidos como arameos. Esta mezcla de las influencias semíticas y arameas hacen del Líbano un país con un rico y complejo patrimonio histórico y cultural. En resumen, el Líbano en las Escrituras se asocia a menudo con la región de los cananeos y fenicios, y con el tiempo ha sido influenciado por numerosos imperios y pueblos, lo que explica la influencia cultural y diversidad religiosa del país, que incluso en medio de conflictos conserva su papel histórico en la narrativa bíblica y el Medio Oriente esencialmente. Líbano puede considerarse una nación de orígenes mixtos, formada predominantemente por poblaciones semíticas, a pesar de que sus raíces más antiguas ahora están vinculadas a los fenicios. Cuando se habla acerca de Palestina, es importante entender que también refleja una ascendencia compleja.
Palestina no solo está asociada con Ismael, sino también con la antigua Edom, que representa al hermano de Esaú Jacob. Además, Palestina también lleva la herencia de otros pueblos como los samaritanos e incluso algunas de las tribus antiguas. De Israel, para aquellos que no saben que los palestinos tienen una ascendencia muy diversa en su ADN. Muchas personas creen que los palestinos son simplemente árabes, lo cual es una visión equivocada, aunque de hecho tienen ascendencia árabe, especialmente a través de Ishma y los Naans y Edomitas descendientes de Esaú. No es su único origen. Los palestinos también tienen raíces arameas, samaritanas e incluso judías, especialmente de la tribu de Judá. Por lo tanto, decir que los palestinos representan solo a los descendientes de Ismael simplifica demasiado una realidad mucho más compleja. La historia de Palestina implica una profunda mezcla de pueblos y culturas que han entrelazados a lo largo de los siglos, creando una identidad rica y multifacética. Ahora se habla más del origen de la rivalidad entre Israel e Irán. Los recientes ataques de Irán contra Israel que ocurrieron el 20 de octubre son solo los últimos episodios de una antigua y profundamente arraigada disputa entre Israel e Irán. Llevan años enfrascados en una rivalidad sangrienta que se ha convertido en una de las principales fuentes de inestabilidad en Oriente Medio, cuya intensidad varía según el escenario geopolítico actual para el gobierno iraní. Israel simplemente no tiene derecho a existir, en opinión de los líderes. De tan Israel es considerado el pequeño Estados Unidos en el Medio Oriente, un país al que retórica refleja la ideología predominante entre los gobernantes iraníes, particularmente los ayatolás, que ven a Israel como un enemigo existencial que debe ser eliminado. Por otro lado, Israel acusa a Irán de financiar y apoyar a varios grupos militantes en la región que llevan a cabo ataques contra sus intereses y seguridad, aunque por lineamientos políticos no puedo mencionar aquí los nombres de estos grupos. Muchos ya saben de qué organizaciones estamos hablando. Acerca de que estos grupos juegan un papel central en la estrategia de Irán, de confrontación indirecta contra Israel. La rivalidad entre los dos países considerados archienemigos ya ha resultado en miles de muertes, muchas de ellas en operaciones encubiertas donde ninguno de los gobiernos admite directamente su responsabilidad en esta guerra silenciosa marcada por el espionaje. El sabotaje y los ataques militares discretos siguen siendo una fuente constante de tensión en Medio Oriente, con consecuencias devastadoras para la región. La realidad es que sabemos que ya se ha profetizado que después de todo habría muchas guerras en esa región. Según los conocedores de la situación, textos sagrados, somos conscientes de que guerras, rumores de guerras, naciones contra naciones, todo esto fue predicho y de hecho está sucediendo y ha estado ocurriendo durante milenios. ¿Cuántos conflictos no hemos presenciado desde los tiempos de Cristo hasta hoy? La verdad es que la tendencia es hacia un empeoramiento, ya que ninguna de las partes parece dispuesta a ceder, según mi análisis. Otros países en el Medio Oriente que anteriormente han librado disputas y guerras con Israel pueden terminar involucrándose nuevamente, especialmente después de que Israel atacó al líder de un movimiento en el Líbano e Irán comenzó a tomar represalias. Cumplido 8 de octubre, 10 segundos. Déjame saber en los comentarios. Muchas gracias.